Ahora quiero comenzar con una actividad, con un juego, una dinámica que preparé. Así que voy a pedir 15 personas que pasen aquí al frente. Así que voy a pedir a Linda, a Vivi, a ver a quién más, a Yumiko, Giovanni, vente, Frida, Jesús, Susana, vente, Oli, Bellarmina, Heriberto. Van a hacer una fila, ¿ok? Una fila, necesito que hagan una fila rapidísimo. Renata también. Por allá, por allá, por allá. Regina, voy a empezar con la Regina. Vente, Regina, ayúdanos en esta actividad, por favor. También tú, Armenia, todavía cabes en este juego. ¿Listo? La fila. Y por abajo no importa que tapen el púlpito. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Todavía me faltan. A ver, vente, Dana. Liz, vente. A ver, vente. Giovanna. A ver, Caro, vente tú también. Y Bere, por último. René, también vente. Pues ya, de una vez. Sí, vente. Y por último, a ver, ¿quién más? Ahí me va a quedar. Bueno, yo le voy a dar un mensaje a René. Y el mensaje, yo sé que ustedes han jugado teléfono descompuesto, ¿verdad? Límpiense los oídos, sáquense la cerilla, por amor de Dios, pero les voy a dar un mensaje y él tiene que reproducirlo súper bien, ustedes también, y Giovanna me va a decir al final qué fue lo que dije, ¿ok? Pero para subir el grado de dificultad voy a poner una canción que es un distractor, para que de por sí, si no escucharon, no importa, ¿ok? Entonces le voy a pedir a René que venga. Amor, si te desconectas tantito. ¿Ya? No puedo. Vamos. ¿Listo? Usted volteese hacia acá para que no nos vean los labios. Vamos a ponerlo difícil. Hasta que me pongan la música voy a empezar. ¿Listos? Vamos a ver qué tan buenos son recibiendo. ¿Ahora sí? A ver. Déjenme poner una cancioncita. Ahora sí. Con la palma. A ver.
mensaje y dice así. Que Isaías, levántate, no sé qué, que se está haciendo tarde. Ok, les voy a decir qué fue lo que yo dije. Levántate Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bueno, nada que ver, Isaías hasta me lo durmieron, me lo despertaron, ya no supe ni qué. Pero quiero que ustedes se den cuenta cómo hay veces. ¿Cuántos tomaron una promesa este domingo? ¿Cuántos tomaron una promesa el domingo pasado? ¿Cuántos tomaron una promesa el domingo antepasado? ¿Qué te prometió Dios hace 3 domingos? ¿Qué? No recuerdo bien. El versículo. Pero que confiar en él, Que Isaías está dormido. Ok, vamos a continuar. Bueno, que se levante Isaías porque sigue dormido. Pero, a ver, Jesús, ¿qué te prometió Dios hace 3 semanas? El versículo. No vinieron, peor tantito. Ahora, quiero decirte, hay veces que tú recibes una promesa de parte de Dios, una promesa directa, pero pasa el tiempo y el mensaje se pierde. Se pierde la claridad, la fuerza, la fe con la que lo recibiste. Y el mensaje, el tema que yo preparé el día de hoy se llama autosabotaje. ¿Por qué puse este juego? Porque quiero que tú identifiques que hay veces que Dios sí te habla, que Dios sí te da una indicación, que Dios sí te da una promesa, pero pasa el tiempo y al no verla cumplida, la olvidas, te desilusionas, te llenas de frustración, te llenas de tristeza, o simplemente pasa como una promesa más. Entonces, quisiera leerte hoy 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al verso 20. Y yo no sé si ustedes por lo menos una vez lo han leído en su Biblia, pero este capítulo habla acerca del llamado de un hombre que se llamaba Samuel. Samuel fue un joven consagrado a Dios, y te voy a decir por qué. Su mamá era una mujer estéril. Y un día esa mujer llorando le pide a Dios un milagro y le dice: si tú me das un hijo, si tú me concedes tener un hijo, yo te prometo que ese hijo lo voy a entregar al sacerdocio y lo voy a consagrar para ti. No lo quiero para mí, lo quiero para dedicártelo a ti. Y este milagro se llamó Samuel. Cuando Samuel nace, nada más esperaron a que se pudiera alimentar solo y que pudiera hablar. Y en ese momento lo llevaron a los sacerdotes para consagrarlo a Dios. Y por eso quiero que leas esta historia junto conmigo. Ya te expliqué quién es Samuel. Y dice: Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Elí era el sacerdote de esa época, de ese momento. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones ya no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y ya no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, es decir, cuando ya iba a amanecer, dice: y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. En otra versión dice: Samuel. Y él fue corriendo a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Es el primer llamado. Después en el verso 6 dice: y el Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y dice: y se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y le dijo: ve y acuéstate, y si el Señor te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla,
que tu siervo escucha. Qué interesante es que Samuel servía a un Dios que no había escuchado y que no conocía. Estaba más en la iglesia porque fue obligado de cierta forma, porque lo pusieron en ese lugar, y aunque tal vez lo hacía con todo el corazón, tal vez lo hacía con mucha pasión y con excelencia, él no conocía al Dios que él estaba sirviendo. Y yo no sé cuántos se puedan identificar con esta parte de la vida de Samuel, en la que tú vienes a la iglesia, y por congregarte un domingo y por servir en un encuentro no quiere decir que tú conoces la voz de Dios, no quiere decir que Dios te ha hablado directamente a ti, no quiere decir que Dios te ha llamado. Entonces, pensando en esto, yo hice una pregunta que quiero reafirmar a tu corazón. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Si pudieras ser más honesto conmigo, ¿hay alguien aquí que sienta que tiene un llamado de parte de Dios? Que levante la mano. Ok, se vale que no es todos, pero yo no sé cuál creas que es tu llamado. Pero ayer en la reunión de jóvenes en Ciudad de México, yo les preguntaba, ¿cuál crees que es el llamado de Dios para tu vida? Y para mi sorpresa, también no todos levantaron la mano, pero los que levantaron la mano me dijeron, yo quiero ser pastor. Otro me dijo, a mí me han dicho que soy evangelista. Y cuando me sorprendió su respuesta por su cara, como una cara de frustración de decir, no me gano ni un cacahuate, yo le dije, ¿y tú qué es lo que quieres? ¿Cuál crees que es el llamado de Dios para ti? Y me dijo, yo quiero ser profeta. Y bueno, yo le dije, bueno, eso cambia la cosa, eso cambia la pregunta. Y hay algunos que me respondieron lo mismo. Yo tengo un llamado a ganar a muchos jóvenes para Dios. Y creer que tienes un llamado está bien, es bonito, es un sueño. Yo les quiero contar, desde que yo tengo 7 años, yo soñaba con ser pastora. Y yo llegué a una iglesia y yo dije, yo voy a ser pastora. Yo estaba bien chiquita, ¿yo qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser pastora. Nunca había escuchado eso en mi vida, no conocía a ninguna pastora, mi mamá no era pastora, pero yo tenía ese sueño, esa esperanza. Y quiero hoy decirte, el llamado es una invitación con tu nombre a hacer algo que probablemente nadie está haciendo. El llamado no es transferible, el llamado es como una invitación a una boda que tiene tu nombre y tu apellido o el apellido de tu familia. Dios, si te dijo algo, lo va a cumplir, pero te está diciendo a ti. No, el llamado no dice Andrea y su esposo. No dice Giovanni y Yumiko. Bueno, ahorita sí ya porque ya están casados, ¿verdad? Bueno, Giovanni y Yumiko. Pero el llamado no implica que tú tienes que obligar a alguien a asumir algo que no quiere. El llamado es personal. Entonces, piensa en un trabajo. Cuando hay una vacante y tú tienes que mandar tu solicitud, es porque hay alguien faltando para hacer algo. Cuando Dios te habla es porque hay una vacante. ¿En dónde? En tu familia, en tu casa, con tus amigos, en tu delegación, en tu nación o en el mundo que solo tú puedes ocupar. No puede hacerlo nadie más, o Dios no quiere que lo haga nadie más. Te necesita a ti. Entonces pienso en esto, que hay tantas y tantas personas en este mundo y tantos millones que Dios decidió llamarte a ti, despertarte a ti, atraerte a ti. Entonces quiero que leas junto conmigo Mateo 22 del 1 al 14. Y esto habla acerca de un banquete y Jesús lo explicó así. Dice, el reino de los cielos es semejante a un banquete. Y vamos a leerlo. Dice así. Mateo capítulo 22, ustedes lo pueden buscar en su Biblia también. Mateo capítulo 22, verso del 1 al 14. Dice, parábola del banquete de bodas. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a los siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero, haz así conmigo, número 1, no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo, digan a los que han sido invitados, vengan, ya he preparado el banquete y he matado a mis novillos y los animales y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero haz así conmigo, número 2, ellos no hicieron caso. Y dice, se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás
echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Y luego le dijo a sus siervos: la boda está preparada para los que fueron invitados, pero no eran dignos. Y dice: vayan por el camino e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Y aquellos siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los sirvientes: átenle de manos y pies y échenlo a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y ve el verso 14, que seguro lo tienes subrayado en tu Biblia, seguro lo has leído por lo menos una vez, y dice: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. El tener un llamado es para todos, pero el ser escogido depende de ti. Depende de tus decisiones, depende de tus pasos, depende de tus acciones. Entonces, pensando en la parábola del banquete de bodas, yo digo esto: Dios convoca y tú decides si asistes o no, si tomas el llamado o no, si aprovechas la oportunidad o no. Pero cuando tú no tomas el llamado de Dios, lo traspasas a otra persona. Por eso, mi tema se llama autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Es una conducta autodestructiva que consiste en crear obstáculos para uno mismo, con el objetivo de evitar situaciones de incertidumbre o sufrimiento futuro. ¿Conoces a alguien así? Que se la pasa autosaboteándose, poniéndose el pie, parece que su peor enemigo es él mismo. Dice: para evitar situaciones de incertidumbre o de sufrimiento. Puede manifestarse en diversas áreas de la vida, como la laboral, emocional, académica, espiritual o familiar. El autosabotaje puede ser tanto evidente como procrastinar, o más sutil como criticarse a uno mismo. Este mensaje no es para nadie, sino para mí. Así que repite conmigo: este mensaje es para mí. No es para tus hijos, no los codees. No es para tu esposo, no lo codees. Es para ti. Entonces, el autosabotaje también puede ser repetitivo, como aplazar tareas, o repentino, como ponerse enfermo sin motivo aparente. En pocas palabras, y para mí, el autosabotaje es cuando el peor enemigo que tienes en la vida eres tú mismo. Algunas causas del autosabotaje, y quiero que tú te identifiques en alguna de estas, si por lo menos una vez lo has hecho o lo has vivido, es: punto número 1, baja autoestima, miedo al fracaso, miedo a los cambios, inseguridad, falta de motivación, ausencia de objetivos y las metas que no son propias. Y para evitar el autosabotaje es importante tomar conciencia de los miedos y de las creencias que a menudo son irracionales. De esta forma es más fácil elegir decisiones acertadas y evitar que tus acciones obstruyan a tus aspiraciones. En otras palabras, yo puse a este subtítulo: cosas que nublan tu llamado. Y la idea es que todos sientan y crean que tienen un llamado de parte de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque todos somos llamados a ser luz, a ser sal. Y la palabra de Dios dice: si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Es necesario tirarla y comprar nueva. Si tú estás dentro de una iglesia sintiendo que tú no tienes un llamado de parte de Dios, te quiero hoy decir y recalcar que no fuiste llamado a calentar una silla cada domingo. Fuiste llamado a ser la luz de tu casa, a ser la sal de tu colonia, a ser la luz que necesitan tus amigos. Tú fuiste llamado para algo especial, una vida con propósito. Si tú le quieres dar un aplauso a Dios. Y entre estas cosas que nublan tu llamado, yo puse punto número 1, el pecado. Así que si tú estás tomando nota, pon ahí el pecado.
Vamos a leer juntos Jueces capítulo 14 al 16. Y traje algo especial para este tema y hoy quisiera empezar a colocarlo, porque esto es lo que nubla tu llamado. Son diferentes piedras y voy a empezar con la primera piedra. La primera piedra, como te dije, se llama pecado. ¿Por qué? Una piedra, porque la piedra te entorpece, te obstruye, te tapa. Entonces, en Jueces capítulo 14 al capítulo 16 habla acerca de un hombre llamado Sansón. ¿Alguna vez has escuchado ese nombre? ¿Te suena familiar? Hoy te quiero decir que es de las historias más miserables que hay en la Biblia. Y te voy a explicar por qué. Porque fue un hombre talentoso, apuesto, sabio, fuerte, pero que no tenía dominio sobre sus deseos, sobre sus caprichos, sobre sus antojos. Fue un hombre que tenía todo para ser el hombre más exitoso de su época, para ser un buen juez. Tenía el llamado de parte de Dios a ser juez. No sé si tú has leído, pero tenía una fuerza tan sobrenatural que él podía matar animales, personas al mismo tiempo. Él era demasiado extraordinario para su época, pero demasiado torpe para su llamado. Y pienso esto porque en la historia de Jueces cuenta cómo primero se afana y se consigue una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios y se aferra a estar con ella, pero tiempo después de que esta mujer se va con otro hombre, Sansón se mete con prostitutas. Y entre esas prostitutas conoce a una de la cual se enamoró perdidamente, llamada Dalila. Dalila lo llevó a su perdición. Él apostó todo por una mujer que no apostaba nada por él. Él entregó el corazón, entregó el alma, las fuerzas, hasta el punto que le entregó su mayor secreto. Y Dalila, sin pensarlo, sin tener nada que perder, le corta todo el cabello de la cabeza y él pierde su fuerza. Y lo que tenía que terminar como una historia de éxito terminó como la peor historia de fracaso. En el libro de Jueces tuvo la peor muerte. ¿Por qué? Porque murió traicionado por la mujer que él amaba. Terminó sin fuerza, terminó sin ojos, terminó siendo la burla de sus enemigos, golpeado, humillado y entre escombros. Sí logró muchas cosas, pero tal vez Dios tenía un plan más grande para él. Pero por no tener dominio sobre sus deseos y sobre el pecado lo dominó a él. Entonces, yo pensando en Sansón puse esto: si tu pecado te separa de Dios, te separa de tu llamado, porque quien te llamó fue Dios. Si aquello que tú estás haciendo y permitiendo te separa de tu llamado, ten por seguro te está separando de Dios. La vacante de Sansón era profetizar, pero por la inmoralidad y la desobediencia acabó en vergüenza lo que debía terminar en honra. El pecado destruye los sueños más hermosos que Dios tiene para ti. El pecado destruye el sueño de tener una boda. El pecado destruye el sueño de tener salud. El pecado destruye el sueño de llegar a viejo y conocer a tus nietos. El pecado destruye una familia. El pecado te destruye la santidad. El pecado te aplasta los sueños. Entonces, quiero contarte una historia de un telecomunicador muy famoso que se llamaba Jimmy Swaggart. El 21 de febrero de 1988, este hombre se paró frente a las cámaras de más de 7,000 miembros de su iglesia y viendo a la cámara frente a su hijo y su esposa de un lado, tuvo que confesar que era un hombre infiel. Y te voy a decir por qué lo confesó: porque tenía un enemigo al cual él cachó siendo infiel, que era también su competencia en la telecomunicación. Y el hombre que lo cachó le dijo: tienes tanto tiempo para salir y decir frente a las cámaras lo que hiciste o subo yo las fotos. Y entonces él, por la vergüenza y el miedo a que lo delataran, se para frente a las cámaras y derrama sus lágrimas de cocodrilo diciendo: fui infiel a mi esposa, lo siento mucho. Y voltea y le dice a su hijo: perdóname. Y es algo, si les gusta el chismecito o les gusta la comunicación, les voy a pasar el video para que lo vean un rato, lo vi en la mañana. Pero es tan decepcionante
impresionante que no sintió arrepentimiento, sintió remordimiento y vergüenza porque lo habían cachado, que 3 años después lo cachan en un auto teniendo relaciones con una prostituta. Y tú dirás, pero si ya había confesado, si ya lo habían perdonado, si ya estaba sirviendo otra vez. Lo interesante de esta historia es que él lo hizo por compromiso y nunca porque le tuvo temor a Dios. Nunca le tuvo temor a las consecuencias. Y el diablo no necesita millones de demonios para destruir el sueño que Dios tiene para ti. Te necesita a ti. Eso es lo que yo estaba pensando. No necesita miles de ejércitos que se levanten contra ti. No necesita tu vecina chismosa. No necesita tu familia que no te quiere. Te necesita a ti. Tú eres el ingrediente secreto para que el diablo estropee lo que Dios planeó por años. Entonces, lo único que puede abortar el sueño de Dios para tu vida, repite fuerte conmigo, mi propio pie. Mi propio pie. La piedra que tú pones para destruir lo que Dios planeó para ti es pecado. Entonces, ¿qué es ese pecado? Alcoholismo, drogadicción, nicotina, inmoralidad, fornicación, mentira, robo, gula, lujuria, avaricia, soberbia, groserías e hipocresía. ¿Y por qué tomo esta primer piedra y te digo tan fuerte qué es lo que Dios aborrece? Porque dentro de una iglesia no podemos tener a los más bonitos, pero en su casa al demonio más feo. No puede ser que saliendo de la iglesia gritas y hablas con 1000 groserías, porque por eso la gente no anhela ir a donde tú vas. Por eso la gente no anhela el Dios que tú tienes, porque no es congruente lo que vives fuera de una iglesia. Entonces por eso el diablo no necesita levantarse contra ti, tú solito puedes. Así que por eso te digo, quita la piedra del pecado. Dentro de una iglesia no debe y no puede haber gente adicta al cigarro, al alcohol, a las drogas, porque Dios te hizo libre, pero tú decides ser esclavo. Y dice por ahí una frase de mi papá y me encanta: pobre de aquel esclavo que se enamora de sus cadenas. Pobre si a ti Dios ya te perdonó, si a ti Dios ya te limpió y tú por convicción propia vas y te vuelves a ensuciar. A ver si me ayuda ahí Jonathan. La piedra número 2 se llama duda. Y la voy a poner aquí. Hebreos capítulo 3, versos del 10 al 12. Dice, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 3, versos 10 al 12. No, 3 del 10 al 12. ¿Listo? Y dice así. Dice, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice el verso 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La maldad y la incredulidad van de la mano. Y te voy a explicar por qué. La indecisión también es una decisión. La maldad y la incredulidad van de la mano. La inmadurez también se parece mucho a la maldad. No sé si alguna vez tú has conocido a alguien que te ofende y te dice, ay, te ves como medio visco. Y en su mente lo dijo como algo chistoso, como algo que no es ofensivo, pero a ti te creó una inseguridad. La maldad también se ve como la inmadurez. Yo recuerdo mucho que cuando me dio parálisis facial, una niña fue a visitarme. No era niña, ya tenía como unos 17, 18. Y al verme la cara que, tenía paralizada, se empezó a reír y le dio un ataque de risa que se tapaba la boca, se volteaba, hacía como que tomaba agua y la escupía.
Y yo me acuerdo tanto de ese día porque dije, qué burra, porque pareciera que no lo hiciste con maldad, pero con tanta inmadurez te ves como alguien malvado. Y yo sé que dentro de una iglesia hay veces que decimos, pero es que yo no hago nada, yo no me quiero comprometer, yo no le he dicho que sí a Dios, yo no quiero todo con la iglesia porque yo me conozco. Eso también se ve como maldad. La inmadurez y la indecisión se ven como maldad. Por eso es necesario que no te quedes en medio, sino que te decidas, porque la palabra dice, es mejor que te fueras frío o que fueras caliente, porque Dios a los tibios los vomita. Dios a los que se quedan en medio, los que son indecisos, ni cristianos ni mundanos, los vomita. Y por eso es que vivimos tantas cosas tan feas, tan decepcionantes, tan desilusionantes, porque Dios dice, es que no estás ni conmigo, ni agradándome a mí, ni agradando al diablo, estás en medio. Entonces, esta gente al que Dios desde este verso en Hebreos, por indecisión no entraron a la tierra prometida. Yo no sé cuál sea tu tierra prometida, cuál sea el sueño que tú tienes, qué es a lo que aspiras, pero por divagar en su corazón, divagar es, no sé si sí, si no, si me quedo, si me voy, por divagar en su corazón, por incredulidad, que es haber visto y decidir no creer, se perdieron de la promesa hacia sus generaciones. El no acercarse, el no rendirse, es pelearse con Dios. Y ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Creer afirma tu llamado. Y hay algunos a quienes les hace falta creérsela. Decir, yo soy. Llegó alguien esta semana, íbamos saliendo para festejar el cumpleaños de mi hermana Alison, y llegó un hombre que había conocido a mi papá en la cárcel. Y se empezó a reír, le agarró la ventana y le dijo, ese Nandis, ¿a poco ya eres hermano? Y mi papá le dijo, no solo soy hermano, también soy pastor. Ay, o sea, se quedó mudo. La gente, ¿sabes cuándo se queda callada? Cuando ve en ti firmeza. Pero cuando tú te quedas, ay, no, ¿cómo crees? No, hermano, no. O sea, sí creo en Dios, pero, o sea, te conviertes en ese Pedro que ni para el mundo y ni para Dios. Te ves negando a Dios en tus momentos de flaqueza, en tus momentos de presión. Entonces, la indecisión viene por no tener la seguridad de quién te habló. Por eso la actividad que hice al inicio, porque tú necesitas tener claridad de lo que Dios te dijo para poder mantenerte firme, aún en la adversidad. En Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pidan con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La gente que pide, pero tiene la duda, es como la ola del mar, viene y va, inconstante en todos sus caminos. La gente que es inconstante en la iglesia es inconstante en su casa, es inconstante en su matrimonio, es inconstante en su trabajo, porque si tú no puedes ser firme para lo que amas, menos vas a ser firme para lo que no amas. Y dice, la piedra número 3 que pueda encontrar en nuestro camino, entorpeciendo el llamado de Dios para nuestra vida, se llama carácter. ¿Cómo se llama? Carácter. Las piedras en este camino las has puesto tú. ¿Cuántos reconocen que por lo menos han puesto una de estas piedras? ¿Cuántos reconocen que han puesto por lo menos 2 piedras? ¿Y cuántos 3? Dicen, yo mira, parezco Bob el constructor. Todas las piedras las he puesto para arruinar. Pero quiero decirte algo, todos hemos pasado ese proceso, pero es necesario que yo te lo diga para que reconozcas. ¿Por qué no estoy viendo cumplidas las promesas de Dios? Por esto. Y esta tercera piedra, que se llama carácter, es no tener dominio propio sobre ti. Dice así, que tu carácter esté a la altura de tu llamado. Tu llamado no puede ser más alto que tu carácter. Hay gente que dice, yo anhelo salvar a mi familia, yo anhelo tener a mis hijos dentro de la iglesia, yo anhelo que mi esposo se comprometa, yo anhelo casarme, pero hay veces
que tu llamado está por muy alto de tu carácter. Hay gente que, ¿sabes por qué no se casa? Porque no tiene el carácter para tener la promesa de Dios. Porque en cuanto firme el contrato dice, ya no quiero, mejor me divorcio, mejor no, ya no quiero nada. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Hay gente a la que Dios no le ha cumplido las promesas porque no tiene el carácter para recibirlas. Hay gente a la que Dios no ha promovido, hay gente a la que Dios no ha provisto y ha enriquecido porque no tienes el carácter para tener dinero. Porque ¿qué harías si lo tuvieras? ¿A quién humillarías si lo tuvieras? ¿De quién te burlarías si tuvieras lo que tanto le pides a Dios? Entonces pídele a Dios, Señor, no me hagas más grande el llamado, no me lleves hasta allá, hasta que yo no tenga el carácter para llegar. Que tu carácter esté a la altura de tu llamado. Un llamado sin carácter es un peligro en el reino. Cuando la gente a mí me dice, pastor, es que yo quiero ser pastora, es que yo quiero ser misionera, es que qué padre, qué bonito, pero necesitas tener un carácter a la altura de lo que tanto estás deseando. Y en Efesios 4:31 dice así: quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. El carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente. Checa esto, no actúa dentro de la iglesia, actúa todos los días, habitualmente en cierto tipo de situaciones. La convivencia que tiene con otras personas. Y yo he conocido gente que su llamado le queda muy grande. Hay 3 características que debería tener un verdadero hijo de Dios. No sé cuántos ya vieron la película de Gladiador 1. ¿Ya la han visto? Cuando el emperador Marco Aurelio se acerca con este hombre, ¿cómo se llamaba? Maximus. Y le dice, hay 3 características que alguien necesita para ser un emperador. Y le dice, si alguien se las sabe, me las puede decir. ¿Te las sabes? Las 3 características para ser un buen emperador. Que tú me las dijiste en la mañana. Justicia, templanza y humildad. Y el hijo se da cuenta y le dice al papá, y yo me di cuenta que describiste todo menos lo que yo soy. Pero ¿qué necesitas para comportarte como un verdadero hijo de Dios? Justicia, templanza. Y la templanza es la cantidad de fuego que tú soportas, la adversidad que tú soportas sin romperte. Y hay tantos cristianos que a la primera injusticia, que a la primera burla, que al primer empuje, que al primer choque, les brota y se rompen por la injusticia. ¿Cómo reaccionas tú? La templanza es entender cómo, cuándo y dónde y con quién llorar y gritar. Es mantener la calma y el equilibrio. La gente no te puede ver a ti, ay, eso que era la que va a la iglesia, y eso que es la cristianita, y eso que es la que me dijo de Dios. No, la gente tiene que ver en ti como hierro. No importa qué me hagas, no importa cuánto me sobajen. De esto, ni acción ni reacción habla más de mí que de ti. Tu reacción ante tus hijos cuando tienen el quehacer todo tirado habla más de Dios que de ti. Ya lo suelto. Tu reacción en los momentos en los que hablan mal de ti predica. Y yo no sé cuántos han escuchado comentarios de alguien que dice, es que no me gusta la gente, es que ya me nefastié, es que ya me engenté, es que ya me harté. No, es que todos me caen gordos. Señal que tu llamado está más alto que tu carácter. Entonces, mejor pídele a Dios que te cambie el llamado, porque gente como la que conociste y la que te choca, siempre va a haber. Y peores. La gente que se burle de ti, que te ofende, que te haga injusticias, siempre va a existir. Más fácil que dejes de existir tú a que dejen de existir ellos. Entonces, asegúrate de no poner tus ojos en los hombres, sino poner tus ojos en Dios.
Si tú pones tus ojos en el hombre, te vas a llenar, como dice este verso, de amargura, de ira, de gritería. Mira, yo quiero decirte que cuando nosotros llegamos a la iglesia y teníamos 7 años, me acuerdo mucho una vez que mi mamá me dijo: Dayana, nos vamos a ir de la iglesia. Y yo me puse a llorar como si me hubieran dicho que se murió alguien. Y yo llorando así, ¿pero por qué? Es que ya no podemos. Y yo me acuerdo que llorando le dije: es que es el único lugar donde tú cambiaste. Porque mi mamá era neurótica, pero neurótica con N mayúscula. Para todo gritaba, para todo llegaba y hablando fuerte y diciendo madres y padres. Y cuando nosotros conocimos a Dios, ella cambió. Y decíamos: no, pues que se vaya más seguido al encuentro, que se vaya más seguido allá a su iglesia, que se vaya más seguido, porque nos gustaba lo que veíamos en ella cuando salía de ahí. Que tus hijos anhelen que tú asistas a la iglesia porque ve cambios en ti. Que tus familiares anhelen que te llegue el domingo para que te relajes, para que te calmen, para que ahora sí que como que te pongan un sedante, para que te apacigües. Y quiero decirte, tener carácter es nunca olvidar quién eres y cuáles son tus valores. Así que no sé si tienes que codear al que tienes ahí al ladito, no sé si te tienes que agarrar a ti solito, pero necesitas madurar en tu carácter. ¿Sabes quiénes son los únicos que cuando las cosas no salen como quieren lloran? Los niños. No te comportes siendo adulto como un niño. Y ahora sí, voy a pasar, con amor, con la cuarta piedra. Y esta cuarta piedra se llama pereza. ¿Sabes cómo se quita esta piedra? ¿Alguien sabe cómo se quita esta piedra? Con voluntad. Y dice así, Santiago 2:14: hermanos míos, ¿en qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Dice, a ver, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios no va a ir más allá de tu voluntad. ¿Sabes? Cuando estás en el piso, Dios puede ponerte de pie, pero espera que tú tengas la fuerza y el dominio para ponerte tú solo. El perezoso delega lo que es intransferible. Yo no sé si tú conoces a alguien que le encargas algo y ya cuando menos te diste cuenta lo está haciendo fulano, pero tú dices, pero te lo encargué a ti. Ay, es que le quedaba más cerca, es que ella lo escribe más bonito, es que ella barre más bonito, ay, es que mis hijos son bien rápidos para hacerlo. El perezoso delega lo que se le confía a él. Hay veces que Dios mejor tiene que cambiar de persona, porque cuando te dicen a ti, lee, ay no, es que ay, es bien noche, y ponen pretextos para el devocional, para todo. Ay no, ¿qué crees? Que sí iba a poder, pero a la mera hora me salió un compromiso. El perezoso delega lo que Dios le confió a él. El perezoso antepone sus caprichos, sus necesidades, sus deseos antes que el propósito de Dios. Entonces se quita teniendo voluntad. Cuando ni te das cuenta que todo lo que tienes que hacer lo delegas, es porque probablemente Dios ya está pensando mejor en la persona a quien le delegas todo. Entonces, no te quejes cuando veas al que delegaste prosperar, porque la Biblia dice, el alma del diligente será prosperada y el que saciare será saciado. Cuando tú obedeces lo que Dios te encargó a ti, Dios te prospera, te bendice, te cuida a ti. Así que deja de delegar y de transferir lo que Dios te ordenó a ti. Yo conozco a alguien que cuando le digo te toca la alabanza, me dice, ay no, es que me da mucha pena, ay no, es que yo no sé cantar. Y ¿sabes qué? Hay veces que yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Hazlo tú. Bueno, pues yo tampoco canto, pero pues lo hago. Hay veces que lo que tienes que hacer es solamente decir que sí. Quiero contarte que cuando yo empecé a servir a Dios, tenía 7, 8 años, y yo era la mujer, la niña más insegura que te podrías imaginar. Tengo una prima que es extrovertida para todo y tiene un vocerro, ¿no? Y cuando ella hablaba y nos pasaban a las dos juntas, yo decía, hola, buenos días.
Así me daba una pena hablar, y cuando me decían que me presentara, que dijera mi nombre en la escuela, yo lloraba, porque me daba mucha pena que me vieran hablar. Yo les contaba en la mañana, de las que cuando no iba mi mejor amiga, me iba al salón y mejor me comía mis taquitos en el salón. O sea, porque me daba mucha pena convivir, me daba mucho miedo salir de mi círculo. Y yo era la mujer más insegura que te puedes imaginar. Cuando cantaba, todos me tenían que decir, que te lo pegues, porque yo cantaba y se escuchaba la pista 1000 veces más fuerte que mi voz. Y ahora me tienen que decir que ya me calle, que ya le baje a la voz. O sea, pero quiero decirte, cuando tú no quieres, Dios no puede. Pero cuando tú quieres, Dios puede. No tienes el talento, Dios te lo puede dar. No tienes la actitud, Dios te la puede dar. No tienes la posición, Dios te puede colocar. Pero necesitas querer. Dice Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Qué bonito que tengas 10, 20 promesas pegadas en tu espejo o en tu devocional, pero si no las vives, están muertas. Hay gente que tiene una promesa y vive de esa promesa. Por eso, la inconstancia, la falta de disciplina, la impuntualidad, la suciedad, el desorden solamente no hablan, gritan pereza. Cuando yo conozco a alguien que no sabe barrer, digo, ella me está gritando pereza. Cuando yo conozco a alguien que tiene desorden en todo su cuarto, en su ropa, y ya no tiene ni ropa limpia, lo único que yo pienso inmediatamente es pereza. Cuando hay alguien que, es que no encuentro mi teléfono, no encuentro mis llaves, ¿sabes de qué me habla eso? Negligencia, falta de disciplina, suciedad, desorden. Y la palabra dice que Dios no habita en el desorden. No esperes tener una buena relación con Dios y un cuarto desordenado. Donde está el cuarto desordenado, no hay paz, no hay salud mental, no hay tranquilidad. Dios habita donde hay orden. Por eso lo primero que Dios hizo cuando llegó y quiso limpiar, ahora sí que poner orden en el mundo, ¿sabes qué fue lo que hizo? Separó. Y la separación implica orden. Todas las cosas donde tienen que ir. Dios creó el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas. No puedes querer ser un ángel de luz con un cuarto del demonio, ¿verdad? Con una casa del demonio. Entonces, en tu hogar, en tu vida, tienes que transmitir limpieza, tienes que transmitir orden, disciplina, constancia. Tienes que predicar con tu puntualidad. Mira, a mí es algo que yo no era, pero a mí me han enseñado a hacer. Mi esposo sí era de que me presiona, o sea, si no salgo, ya, o sea, porque estamos predicando con lo que hacemos. Y yo quiero invitarte a algo, que la gente vea a Dios en tu puntualidad, en tu excelencia, que la gente vea a Dios en tu limpieza, en el orden que tienes en tu vida. Entonces deja de desear y empieza a actuar. Deja de anhelar y comienza a accionar. Yo conozco gente que dice, es que tengo el sueño de ser pastor. Yo quiero decirte, no es malo, y la Biblia dice, el que desea obispado, buena cosa desea, pero Dios no llama al más huevón y dice que ese es el pastor. Ese mero, ese, el que no trae nada que hacer, ese que es el pastor, ¿no? Dios llama al que todo hace, al primero que llega y pone sillas, al primero que conecta cables, se queda al final a guardar, el que en su casa es el más excelente, el que en su casa es el más limpio, el más ordenado, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Dios no llama al que quiere, Dios llama al que hace, al que actúa, al que está. Y con esto quisiera compartirte que cuando hace quizá unos 4 años yo empecé a estudiar, porque yo creo que sepan que yo empecé a estudiar economía y finanzas, y para esto yo metí una solicitud de beca, y yo dije, yo quiero ser la mejor, y me propuse sacar puro 9 y 10 para poder mantener mi beca. Me metí a estudiar en la UVM,
Y era mi sueño, y yo no le pedía a mi papá absolutamente nada, porque yo sabía que después de los 18 la responsabilidad ya no caía en él, caía sobre mí también. Entonces empecé a trabajar para poder tener la beca. Y era la mejor en mi clase, era la más cumplida, era la más estudiosa. O sea, yo firme, pero al mismo tiempo me metí a estudiar cosmetología. De hecho, aquí está mi compañerita, a ver, levanta la mano. Eso, Caro era mi compañerita. Y yo me metí a estudiar los dos al mismo tiempo, porque dije, es que me gusta, la cosmetología me gusta, me apasiona, lo puedo hacer gratis. Pero el otro era como un sueño frustrado que tenía por ahí guardado. Entonces en la cosmetología recuerdo que le dije a mi papá, ayúdame con la mitad de la colegiatura y yo me pago la otra mitad. Me dijo, ándale, échale. Y yo empecé a estudiar y ahí me salían que tengo que comprar kits y que productos y pues ándale, tenía que trabajar en la semana ya como haciendo faciales para poder pagar la escuela, que no era nada barato. Y llegó un momento en el que de tanto estrés ya no pude más y mi cuerpo ya no soportó más y me dio parálisis facial. Y entonces cuando voy al neurólogo me dice, elige una u otra, pon en pausa una, no puedes, yo llevaba 2 años y medio estudiando economía y me dijo, no puedes con las dos. Entonces lo que decidí, dije, me voy por lo que me deja, por lo que ya me está dejando dinerito y me metí a estudiar cosmetología. Y en cuanto yo empecé a estudiar cosmetología, yo hacía faciales y le compartía a las que iban a hacerse faciales conmigo. Y ahí, en donde nadie me veía, en donde predicaba en lo secreto, haciendo y sobando caras, Dios me vio y me encontró detrás del redil. Dios te encuentra en las tareas que son pequeñas y te pone en lo grande, pero primero te enseña a ser fiel en lo poco. La palabra lo dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando Dios te promueve es porque has sabido ser fiel en las cosas pequeñas y no has delegado lo que Él te confió a ti. Así que en la piedra número 5 que yo me encuentro en nuestro camino se llama, me falta una piedra, se llama religiosidad. Y la religiosidad es poner cargas más grandes de las que tú mismo puedes llevar. La religiosidad, quiero decirlo así, como diría mi amada suegra, tal vez, y solo tal vez, no mata tu llamado, pero mata a todos los que están a tu alrededor. La religiosidad mata la fe de tus hijos, de tus sobrinos, de tus amigos, de tus conocidos. No va a matar tu llamado, pero te vas a morir solo. Entonces, la religiosidad adormece tu llamado. Dice la Biblia en Santiago 1:26, si alguno cree ser religioso entre ustedes y no cuida su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué quiere decir? Que Dios prefiere 1000 veces que tú seas una buena madre, un buen padre, un buen amigo, a que te comportes como un religioso. Yo no sé si tú has conocido a alguien que es que los árboles de Navidad son satánicos. Satánico tu comportamiento, satánica tu apatía, satánica tu indiferencia. O sea, la gente está cansada de los religiosos. Tus hijos están cansados de la religión. Necesitan una mamá, necesitan un papá, necesitan un amigo, necesitan un compañero. No estamos aquí convocando religiosos. No importa si eres cristiano, bautista, católico, Dios no te ha llamado a ser un religioso. Dios te ha llamado a comportarte y a vivir como Jesucristo. Jesús sanaba y hacía milagros en las bodas. No era el primero en juzgar porque dieron vino. Era el primero en multiplicar el vino, en proveer para las necesidades y la alegría de otros. Por eso yo les decía hoy en la mañana, si para tu familia es importante una boda, pues tú te pones el traje, te pones el vestido y te vas a la boda. Si para tus hijos es importante ir al cine, pues tú ahorras y te vas al cine. Si para tus hijos es importante que pases tiempo con ellos, pues te vas al parque, porque ahí predicas más que dentro de una iglesia. Ahí eres más ejemplo que dentro de una iglesia. No necesitamos más religiosos. Dice, la religión de tal es vana. De nada te sirve ser un religioso si te vas a quedar solo hasta el final.
Por eso el religioso todo juzga, el religioso todo critica, todo le parece mal. Pero tus hijos van a ser más atraídos. Yo no sé si has escuchado esa frase: se atrae más con miel que con hiel. La gente va a desear más lo que tú tienes con miel, con dulzura, con ternura, con amabilidad. La esposa del pastor Rodrigo Palmer nos decía: yo me metí a estudiar, dice, y yo era la primera en que cuando a alguien le dolía el estómago y la cabeza, yo decía: aquí tengo algo para ti. No le decía: déjame reprender ese demonio, déjame orar por ti, poner manos en el nombre de Jesús. No, aquí tengo una pastilla para ti. Ay, es que me duele la panza, aquí tengo medio sándwich que preparé para ti. La gente no está acostumbrada a ver amabilidad, está acostumbrada a ver religiosos. La gente está acostumbrada a que en diciembre, fuera de los hospitales, ¿cuántas personas no llevan café y sándwich? Pero la gente no está acostumbrada a que en el metro tú seas el primero en ceder el asiento, que tú seas el primero en predicar con tu boca, con tus palabras, con tus acciones. Entonces, dice Mateo capítulo 15, verso 9: su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Dios te llamó y el llamado de Dios para ti es salvar a tu familia. Rescátalos, sálvalos, ponlos en un lugar seguro. Ese es el plan de Dios. Y la piedra número 6, y con esto termino, se llama deuda o estrés financiero. ¿Sabes qué trae la deuda de la mano? La deuda y la ruina son mejores amigas. La deuda es una obligación financiera, y hay muchos que son libres por Cristo, pero esclavos por la tarjeta de crédito. De nada te sirve que Dios te dé las riquezas si tú insistes llevar una vida para la que no te alcanza. De nada te sirve que tú le pidas a Dios que te ponga en un lugar seguro, que te salve de las deudas si tú insistes en seguir pagando con lo que no tienes. Entonces la deuda atrae consigo la frustración, la amargura. La deuda da mal testimonio. La deuda, tú tienes que tratar de pagarlas de la más chica a la más grande. Yo no sé si tú has escuchado ahí una frase que a mí me encanta, como mi papá pone muchos ejemplos, y dice que un día está la selva incendiándose y llegaba el colibrí y tomaba agüita y le echaba en el fuego, y llegaba y le echaba en el fuego, y un elefante le dice: qué tonto, ¿cuándo vas a pagar eso? Y le dice: pues yo ya puse mi granito de agua, ¿tú qué estás haciendo? Yo con esto pienso en, mira, cuando no puedas resolver las deudas más grandes, ve por las más pequeñas. Cuando no puedas con una institución bancaria, cuando no tengas dinero, lo único que puedes tener como hijo de Dios es tu palabra. No tengo dinero, me quedé sin trabajo, no tengo cómo pagarte, pero tengo palabra y tengo mi cara y aquí la vengo a dar. Cuando no tengas cómo pagar, ve y da la cara. Cuando no sepas cómo solucionar, ve y habla. Porque yo no sé si conozcas a un cristiano que anda ahí debiéndole al de la tienda, al de la papelería, al de Banco Azteca. Pero la deuda da mal testimonio de tu fe. La deuda es un argumento en tu contra. Si tú le debes a alguien, Mira, quiero leértelo con la Biblia. Dice Proverbios 22:7: los ricos son amos de los pobres, y los deudores son esclavos de sus acreedores. Cuando tú debes, tú te haces esclavo por decisión, no porque así Dios te haya diseñado. El plan de Dios para tu vida es que tengas paz, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. El plan de Dios no es que tú vivas estresada porque no tienes mañana para comer por haber pagado hoy la tarjeta de crédito. El plan de Dios no es que tú tengas estrés, angustia, desesperación, que maltrates a todos los que están a tu alrededor porque no tienes dinero para pagar. No es el plan de Dios. No es para lo que Dios te rescató. No es para lo que Dios te da dinero.
es para que tengas salud, salud financiera. Yo no sé si alguna vez has experimentado el no deberle absolutamente a nadie. Llegar con el dinero y decir, te pago todo lo que te debía. Pero es una paz que solamente aquel que se ha esforzado y se ha amarrado de sus deseos y ha tenido que pasar vergüenza y decir, no puedo, no tengo, solamente esa persona lo ha experimentado. Decir, me amarré y con eso logré pagar. Pero ten valentía. Ten un buen testimonio. No te hagas de adeudos. No, si no te alcanza, no lo compres. La tarjeta de crédito no es dinero que tú tienes, es dinero que piensas que vas a tener. Y yo leyendo sobre esto, porque se me hizo muy interesante y por eso me quiero hacer un énfasis en esto, porque en muchas iglesias no se habla de esto, pero investigando, estaba leyendo que el 42% de la población tiene deudas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que casi el 50% de la población está endeudada. Y eso implica que en la iglesia también es así. Las deudas pueden tener un impacto negativo en tu salud mental, ya que pueden generar estrés, ansiedad, depresión. El estrés financiero es la preocupación que afecta tu estado de ánimo, tu calidad de sueño, la autoestima y tus relaciones personales. ¿Sabes que hay gente que se divorcia por las deudas? Porque no aguanta el maltrato de su pareja, porque te desquitas inconscientemente porque no tienes dinero. Hoy se acercaba un señor en la mañana después de la prédica y nos decía, me siento tan confrontado, y llorando decía, hoy antes de llegar a la iglesia le dije de groserías a mi esposa porque no tengo dinero, porque no tengo para pagar y me toca mañana. Dice, me siento avergonzado y hoy entendí por qué tantas veces me desquito con mis hijos, por qué los golpeo. Se llama estrés financiero. No es que Dios no esté en tu vida, no es que Dios no hace milagros, no es que la escarcha no tiene poder, es que tienes deudas. Las deudas generan problemas de salud mental. La sensación de no tener el control sobre las finanzas puede causar, y checa esto, ansiedad, depresión, preocupación, desesperanza, agobio y frustración. Las deudas generan dificultad para administrar el dinero. Esto quiere decir que todo lo que llega nunca lo puedes disfrutar. Nunca es suficiente. La ansiedad o depresión puede dificultar la concentración y la energía para administrar el dinero. Quiero que te identifiques porque quizá estás en quizá has estado en este círculo vicioso. Por eso, aunque Dios tiene un llamado para tu vida, quieres renunciar cada domingo porque vives así. Las deudas causan insomnio. La preocupación por las deudas puede dificultar conciliar el sueño, provocando despertar constante y un cansancio durante el día. ¿Sabías que las deudas pueden provocar crisis de ansiedad? Que tú sientes que te falta el oxígeno, que te muerdes las uñas, que casi te las acabas, que te arrancas el cabello, que te arrancas las cejas, que estás amargado. También las deudas, dice, te hacen recurrir a herramientas de afrontamiento poco saludables, es decir, correr a excesos, ya sea comida, nicotina, alcoholismo, drogadicción o fornicación. No es que no es tu esposa suficiente o tu esposo suficiente para ti, es que tienes deudas. Dice, o al abuso de sustancias. Y termino con esto. Las deudas provocan relaciones tensas y suicidio. Hace no más de 3 meses, un familiar de mi mamá nos enteramos que se quitó la vida. ¿Por qué? Porque tenía deudas. Él no conocía de Dios. Se metió en esas deudas que no sé si han escuchado alguna vez con los colombianos, y ya no pudo salir. Se sintió desesperado. Tenía 2 hijos, una esposa, unos papás que lo amaban, y amaneció colgado.
¿Por qué? Por deudas. Y tú dirás, pero eso es imposible. No. Las deudas te hacen ver un panorama tan pequeño de la vida, te hacen tu mente tan pequeña que solamente Jesús te puede librar de ahí. ¿Por qué preparé este mensaje el día de hoy? Porque hoy te vengo a dar esperanza y a decirte, si es necesario que corras, corre. Si es necesario que quites las piedras, quita las piedras. Si esto está estorbando para lo que Dios preparó para tu vida y para tu familia, quítalo o te va a terminar destruyendo la paz, te va a robar la felicidad y los sueños que Dios tenía para tu vida los va a destruir. Dios sí quiere y Dios anhela que tengas paz. Dios sí anhela que tú tengas una familia. Dios sí anhela que tengas un matrimonio. Y si eres realista, amas tu vida con tu matrimonio. Pero no dejes que estas piedras te hagan ver un panorama que no existe. No dejes que estas piedras te hagan buscar alternativas. Y pensando en esto puse, alguien que no tiene deudas sonríe más. Rompe los hábitos financieros heredados. Tal vez tienes que darte cuenta que esta maldición viene desde tus padres y desde tus abuelos, que tenían un mal hábito de pagar así. Tú tienes que entender que Dios dice, te bendeciré y serás bendición. Tú no puedes ser de bendición si tienes deudas, si estás afligido. Tú necesitas ser bendecido más que ser de bendición. Quizá el que tú tienes a un lado no está endemoniado, está endeudado. Quizá el que tienes a un lado no está amargado, está endeudado. Y el endeudamiento se refleja en tu lenguaje corporal. La amargura se refleja en tu lenguaje corporal. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que no se da cuenta y viene a la iglesia y tiene un lenguaje corporal tan fuerte. La apatía tiene un lenguaje corporal. La amargura tiene un lenguaje corporal. ¿Cómo me doy cuenta? Porque están sentados, mira, así. Como que, ¿qué me puedes enseñar? ¿Qué más tienes? De plano hay algunos que, mira, se acuestan en el brazo de su mami, de su papi, de su hermano, de su novio. Tiene un lenguaje corporal. Y estás gritando, no quiero, no vengas. Pero lo que venimos aquí es a disfrutar lo que Dios preparó. ¿Qué preparó Dios? Una mesa. Y te está diciendo, en la mesa donde yo te quiero sentar, no hay deudas, no hay derrota, no hay pecado, no hay fracaso, no hay enfermedad. Eso es lo que yo tengo preparado para ti. Dice la Biblia, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Cuando Dios, y yo se los he dicho, cuando Dios te quita algo que jamás pensaste perder, es porque Dios te quiere dar algo que jamás pensaste tener. Cuando Dios te está pidiendo, quita esto que me estorba, es porque va a hacer algo en ti que ni siquiera te imaginas tener. Reconoce la voz de Dios. Para Samuel, lo que te leí al inicio, fue más fácil reconocer la voz de Elí que reconocer la voz de Dios. Fue más fácil reconocer la voz de su pastor, de su mentor, que la voz de Dios. Asegúrate que tu pastor solamente venga a reafirmar lo que a ti Dios ya te dijo. Que el profeta solamente venga a confirmar lo que a ti Dios ya te había prometido. No te enfoques en escuchar al hombre, enfócate en escuchar a Dios. Dios tiene para ti planes de bien, de esperanza. Dios quiere hacer algo contigo, pero primero necesita hablártelo. Si no sabes qué se convierte, noche profética, y algunos que vienen como si fueran la cuica, la brújula, la lectura de la palma, la lectura del café. Eso se llama brujería, santería. Cuando tú vienes a una noche profética, vienes a que Dios te reafirme lo que Él ya te había prometido. Amén. Lo que Él ya te había dicho, lo que Él ya había puesto en tu corazón. Entonces, para conocer tu llamado, tienes que reconocer la voz del que te llamó. Hay mucha gente que se avienta a los retos y a la iglesia por emoción, pero no por convicción. Y Dios quiere gente que le sirva por convicción.
Señor, porque yo creo en lo que vas a hacer con mi familia, porque yo creo en lo que vas a hacer con mi vida. Hoy quiero decirte, Pablo y yo oramos tanto porque hay muchas ciudades, muchos pueblos, muchos municipios que todavía no conocen de Dios. Iztapaluca es enorme, Cuautla es enorme, Amecameca es enorme. La mies es mucha, los obreros son pocos. Los que toman su llamado son muy pocos. Se necesita barberos que prediquen de la palabra de Dios. Se necesita una clínica donde se predique de la palabra de Dios. Se necesita instalación de cámaras donde prediquen la palabra de Dios. Se necesita una tienda donde se predique a Dios. Se necesita de ti. Así que quiero terminar leyéndote este verso. Efesios 1:18. Alumbrando, y esto es lo que Dios hizo contigo el día de hoy, alumbrando tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza del que te llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Si Dios te llamó, te va a sostener, te va a sustentar, te va a proveer, te va a alimentar, porque al que Dios llama, Dios respalda. Así que me gustaría que hoy te pudieras poner de pie. Algunos tienen que sobarse aquí, limpiarse la sangre, les está escurriendo. Es necesario que entiendas que desde que estabas chico y escuchabas una prédica y llorabas, escuchabas una alabanza y te daban ganas de llorar, cuando llegaste a la iglesia sentiste que habías encontrado a tu tribu. Si eso te pasó, es porque tú ya tenías un llamado de parte de Dios. Solamente te tardaste un poquito en identificar la voz. Pero el que te llamó, el que te atrajo como polen a una abeja, fue Dios. Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo a esta iglesia. Dios te trajo a esta familia porque tiene planes para ti. Pero de ti depende. O te quedas en medio o decides decirle que sí. Y así como Samuel, decirle: Señor, no sé quién eres, creo haberte escuchado, pero heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, porque yo voy a ir. Y si tú me dices que vaya a la derecha, yo voy a ir a la derecha. Y si tú me dices que vaya al lugar donde me da miedo, yo voy a ir a donde me estás pidiendo. Si tú me pides que le dé la espalda a la persona que sabes que amo, le voy a dar la espalda. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguelo. La recompensa está del otro lado de tus miedos, está del otro lado del pecado, está del otro lado de las mentiras, está del otro lado de tus deudas. La recompensa que Dios tiene para ti está del otro lado. Así que cierra tus ojos y levanta tus manos, porque el día de hoy quiero que escuches esta canción.